No sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos a mí cuando Dios me da una palabra, no viene con un manual detallado de qué significa, cuáles son los pasos o las acciones en pos de esa palabra. A veces es una dirección bien clara a obedecer. Muchas otras, la palabra es clara, pero solo un título, por describirlo de una forma, con mucha profundidad para que yo me zambulla de cabeza a escudriñar, a buscar de él, a buscar el significado de la misma, más allá de lo entendible a simple vista. Y no me refiero a buscar el significado en sí de la palabra propiamente dicha, sino de lo que Dios está queriendo direccionarme, o sea, para que yo pueda entender y por ende obedecer a lo que me está pidiendo, a lo que me está marcando. Hay gente a la que Dios le habla con lujos de detalle, lo cual no significa que no tengan que orar y escudriñar en pos de la palabra recibida, pero no es mi caso. O sea, eso a mí no me pasa. Cuando me pidió el pastor compartir una palabra con mucha antelación, creo que fue el viernes o el jueves, perdón, que encima tenía un jueves y un viernes de corrida, me dije, ¿en qué momento la preparo? Y no podía decir que no porque justamente venimos hablando de obediencia, pero la verdad que cuando uno quiere, el tiempo se encuentra, de alguna forma se hace. Así que me puse a orar y a pedirle al Espíritu Santo que me indicara qué era lo que quería hablar, y a pensar en diferentes temas de los cuales podría llegar a compartir, pero sentí muy claro la siguiente respuesta, y es tan importante esta introducción como la palabra misma que le voy a compartir. Entonces, yo entendí lo siguiente de parte de Dios. Yo ya te di una palabra hace un par de semanas. La desperté a Juli por la madrugada y le hablé. Me despertó la Juli a mí a la madrugada y yo no le entendí nada. Al otro día a la mañana le volví a preguntar qué era lo que Dios le había hablado. Pero tomaste esta palabra y dijiste, wow, es fuerte lo que Dios nos está hablando. Y la guardaste en un cajón. Y ahí está. No escudriñaste, no buscaste, no profundizaste. O sea, no buscaste entender para poder obedecer lo que te estoy pidiendo o lo que significa realmente lo que te estoy diciendo. Estamos estos días en el SEAT y ya lo hemos visto también como casa, pero estamos ahora profundizando mucho más en entendimiento que adorar es igual a obediencia. Entonces, Dios me decía lo siguiente, siguiendo el hilo de lo que les venía contando. ¿Cómo podés adorar o cómo vas a tener una vida de obediencia si cuando escuchás que te hablo, si cuando recibís una palabra en una reunión del sábado, cuando viene un hermano y te habla, en un sueño, o como sea que Dios habla de miles de maneras, vos agarrás esa palabra y la guardás en un cajón. Y ahí queda. Y no es, le tiro la palabra a los pastores y ya no es más mi responsabilidad. Me olvido. Che, ¿qué hiciste con lo que Dios te habló? No sé. Yo se lo compartí a René, a Gladys, deben estar orando. La verdad que no sé qué pasó con el tema. La verdad es que muchas veces no dimensionamos, la verdad que no dimensionamos la grandeza de que Dios mismo, el creador de todo el universo, nos habla. Por estar en su Hijo, me habla a mí, te habla a vos. O sea, ¿quién soy yo para que Dios se dirija a mí? ¿Cuánto amor tiene que tenernos? Y es triste y puede sonar duro por ahí lo que les voy a decir ahora, pero cuando tomamos esa palabra y la encajonamos, yo primero, eso dice o habla de cuán importante es Dios para nosotros.
Cuando mis hijas me hablan o me quieren contar algo, yo me arrodillo para poder estar a su misma altura, para poder mirarlas a los ojos y que entiendan y que vean que les estoy prestando atención, que para mí es importante lo que me están diciendo, aunque me estén contando cosas triviales. Entonces, ¿cómo no lo voy a hacer con papá? O sea, ¿cómo no le voy a prestar atención cuando él me quiere hablar? El día que el Espíritu Santo me marcó esto, me dio mucha pena, quizás hasta vergüenza, que es Dios mismo, o sea, Dios mismo en su majestad me hable a mí, que soy insignificante, y yo mire para otro lado como si no me importara. O no preste atención porque me creo que lo que me está diciendo ya lo sé, ya lo escuché, no tengo nada nuevo para aprender. Si Dios repite una y otra vez una palabra, es porque todavía no la estoy viviendo, porque todavía tengo cosas para corregir y no estoy aprobado, aunque yo crea que sí. Entonces, volviendo al tema, el Espíritu me marcó, no busques una palabra, no busques una palabra nueva. Yo ya te hablé. Le hablé a tu esposa, por ende te hablé a vos, porque son uno. Y si le hablé a ustedes como uno, como familia, es también para el cuerpo, es también para la casa. Porque normalmente, y esto es algo que Dios viene tratando conmigo, constantemente estoy pidiéndole a Dios que me diga algo nuevo, que me hable, que me dé una palabra nueva. Y la verdad que cuando presto atención, y cuando pongo mi orejita, Dios me está hablando todos los días. Todos los días Dios nos está hablando. Dios ya me dio muchísimas palabras, seguramente a ustedes también en lo individual, y nos los ha dado como cuerpo, como casa, en lo corporativo. No podemos dejarlas ahí tiradas, guardadas en un cajón que se llenen de polvo. Necesitamos buscar, entender por medio del Espíritu Santo qué es lo que Dios nos está pidiendo o nos está diciendo para tener un conocimiento y un entendimiento perfecto de su significado y así poder entrar en obediencia, o sea, accionar en pos de esa palabra, porque si no entendemos lo que Dios nos está hablando, ¿cómo vamos a obedecer? Y si alguno está pensando o creyendo que está obedeciendo sin haber entendido en profundidad lo que Dios nos está hablando, lo más probable es que esté en desobediencia, mal obedeciendo o peor aún, haciendo obras muertas. Así que, aclarado esto, voy a entrar en la palabra. Lo que Dios nos habló como matrimonio el 24/7, y lo tengo muy presente la fecha porque Juli armó un lindo cartelito y lo pegó en la heladera, y entiendo que es necesario que lo comparta toda la casa, es la siguiente palabra: entrar en los negocios de Dios. Entrar en los negocios de Dios. Fíjense lo que les compartía. Para mí, y ahora les cuento por qué para mí, Dios me tiró un título. Como les compartía, normalmente Dios me habla así, o por lo menos a mí me quedan los títulos de cada palabra. Entrar en los negocios de Dios. Y no se rían, les voy a contar cómo fue literalmente. Y cualquier cosa le preguntan a Juli, que está presente. Me despierta Juli, no sé, 4, 5 de la mañana. Me dice muy entusiasmada: papi, Dios me dijo que tenemos que entrar en sus negocios. Y biribiri, es todo lo que entendí. Bueno, mañana lo vemos, mañana vemos cómo entramos. Es todo lo que recuerdo. Al otro día, por supuesto, ya más despierto, me daba vuelta en la cabeza lo que me había dicho y le pedí que por favor me lo volviera a contar, que me explicara bien con todos los detalles. Y había más detalles. En realidad no era solo un título, pero el título es lo que me hace
o me obliga a meterme de lleno a escudriñar y terminar arribando a esos detalles de quién recibió la palabra con una mayor comprensión y entendimiento. No sé si alguna vez les pasó de recibir una palabra de parte de Dios, pongamos que en un sueño o de la manera que fuese, pero ustedes no solo tienen plena certeza de que Dios le habló, sino que además entendieron a la perfección lo que Dios les mostró o les habló. Pero no saben bien cómo explicarlo a un tercero. O cuesta transmitir o traducir ese momento que se vive en el espíritu con palabras, porque solo en el espíritu muchas veces se logra comprender. Tenemos que entrar en los negocios de Dios. O sea, como una simple oración puede tener muchísima profundidad y disparar un montón de preguntas, y a esto me refería con lo que le compartí hace minutos. ¿Cómo puedo obedecer si no profundizo en el significado de las palabras que Dios me da? ¿Qué significa la palabra negocios? ¿Cuáles son los negocios de Dios? ¿Qué significa entrar en sus negocios? Si Dios me invita a entrar en sus negocios, ¿significa que hay otros negocios? Seguro conocen mucho el pasaje de Lucas, cuando Jesús, siendo un niño, desaparece, y los padres perturbados los buscan durante 3 días, imagínense a los que son papás, y cuando los encuentra, les dice lo siguiente, Lucas 2:49. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Si Jesús dice, me es necesario estar, entonces surge la siguiente pregunta, ¿dónde no es necesario estar? Vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo contestar todas estas preguntas y seguramente puedan surgir muchísimas preguntas más a cada uno, porque creo que eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando Dios te habla, te hace hacerte las preguntas adecuadas para lo que vos estés viviendo o para lo que Dios quiere trabajar en tu vida. O sea, por eso espero que después, entre todos, podamos seguir construyendo esta palabra y todas las palabras que Dios nos da corporativamente. Vimos también hace 2 clases, si no recuerdo mal, en el CEAP, en el cuadernillo del profeta Julián Ríos, en la lección que hablaba de la gestión del ministro aprobado, hacía mención a este tema de estar en los negocios de Dios. Y lo que se venía desarrollando eran los temas de administración y de gestión, cuando Jesús dice a su temprana edad que en los negocios de su padre le era necesario estar, mostraba ya una claridad absoluta y un entendimiento profundo del propósito eterno. Primero que nada, necesito, por favor, que desvinculemos, que eliminemos totalmente la palabra dinero de la palabra negocio. Lo más común es que cuando nos digan la palabra, nos digan la palabra negocio, automáticamente la asociemos con dinero, porque es lo que nos enseñaron de niño, es lo que se vive en este mundo, es lo que se entiende por negocios en la actualidad. Y digo en la actualidad porque piensen que hace siglos también se hacían negocios, pero el dinero no existía. En ese entonces los negocios se realizaban mediante trueques, a vos te interesaba lo que yo tengo y vos me dabas algo a cambio que a mí me interesaba o yo necesitaba. Entonces, saquemos y borremos de nuestra mente la palabra dinero cuando hablamos de negocio o como lo vemos en la Biblia, porque además, si buscamos en otras versiones de Lucas 2:49, van a ver que en otros lados dice, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Pero cuando Dios habló, la palabra utilizada fue negocio. Y el término negocio, buscándolo en el diccionario, deriva de las palabras en latín nec y otium, que quiere decir sin ocio. Porque en realidad un negocio
según el significado original, y esto fue algo que escudriñé hace muchos años de este versículo, y lo compartí hace poco en el CIAT, porque en ese momento, en el entendimiento que tenía hace muchos años atrás, cuando yo leía en los negocios de mi padre, que mi palabra negocio era empresas, era dinero, y no podía lograr entender lo que verdaderamente Jesús estaba diciendo. Y cuando uno va desmenuzando las palabras, sus conceptos, sus procedencias, puede ir comprendiendo el verdadero significado, que muchas veces está mucho o está muy lejos del significado actual. En realidad, negocio es una adquisición o entrega de bienes. O sea, yo entrego algo a cambio de otra cosa, como recién les compartía que se hacían negocios en la antigüedad con trueque. ¿Sí? Adquisición o entrega de bienes. Y un bien es aquello que se ofrece a la voluntad como fin propio. ¿Qué estaba ofreciendo Jesús cuando dijo eso? Camino a la vida eterna, la vida eterna. Lo tenemos en pasajes ya muy conocidos para muchos. En Juan 14:6, Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Juan 3:16, lo hemos leído, o para muchos es muy conocido, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al aceptar ese bien, pasamos a ser bienaventurados, que significa que goza de las bienaventuranzas eternas. Y bienaventuranzas son las posesiones de Dios en el cielo. Fíjense en esto que decía, cuando uno empieza a buscar los significados originales de las palabras, va descubriendo un mundo muy lejano a los conceptos o a los significados actuales. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En la Biblia hay cosas que se nos marcan como necesarias. O sea, por ejemplo, Juan 3:7 nos dice que es necesario nacer de nuevo. Juan 3:30 nos dice que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Juan 4:24 es necesario adorarlo. Juan 9:4, Efesios 2:10 nos dice que es necesario hacer las obras que Él nos ha dado. Y Lucas 2:49, que es lo que estamos viendo, es necesario estar en los negocios del Padre. ¿Por qué es necesario estar? ¿Por qué estar? La palabra estar habla de existir. Me es necesario estar. ¿Dónde? En sus negocios, en sus asuntos, en sus cosas, que son ¿qué? La vida eterna. Es necesario porque solo desde esta posición se puede gestionar, se puede administrar la vida eterna en Cristo. Solo desde esta posición podemos vivir una vida eterna a partir de ahora. Y esta posición es espiritual. Está en el campo espiritual. Geográficamente se ubica en lo espiritual. ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Entrar en los negocios de Dios. Solo por medio de Cristo. Estando en Él. Él es el camino, no hay otra forma. Estando centrados en Cristo. Pero ojo, porque al principio de la pregunta de Jesús, hay dos palabritas que no las podemos pasar así muy rápidamente, que nos dicen, ¿no sabías? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Habla de conocer, de saber, de entender, de comprender. ¿Sabemos o ignoramos dónde debemos estar? Y si lo sé y lo entiendo, comprendo dónde debo estar, pero no me encuentro allí, ¿por qué será? Y esa es una pregunta que cada uno la debe analizar por sí mismo. Si Dios nos dice que debemos entrar en sus negocios,
y escuchen bien esto, es porque, y esto lo voy a hacer personal, si Dios me dice que debo entrar en sus negocios, es porque todavía estoy del otro lado. No entré. O sea, si Dios hoy me está dando esta palabra, es porque todavía no entré. O sea que si no estoy en los negocios de Dios, entonces ¿en qué negocios estoy? En los negocios de la vida, seguramente, donde normalmente nos perdemos. Les quiero compartir Mateo 22, 1-6. Les voy a leer la TLA. Una vez más, Jesús le puso un ejemplo a los sacerdotes, a los líderes y judíos y a los fariseos. En el reino de Dios pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero los invitados no quisieron ir. Entonces el rey envió otros sirvientes con este mensaje: la comida ya está lista. He mandado a preparar la carne de mis mejores terneros. Vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso y cada uno se fue a hacer otra cosa. Uno se fue a ver sus terrenos, otro se fue a atender sus negocios y los otros encima agarraron a los sirvientes del rey y los mataron a golpes. Los negocios de la vida nos enredan. O sea, esta gente fue convidada, o sea, invitada a una boda. El mismo rey es el que los está invitando. Él ya preparó todo, pero no quisieron ir. Decidieron, escogieron no venir. No hicieron caso. ¿Por qué no hicieron caso? La causa fueron los negocios de la vida. Los negocios de la vida nos pueden enredar y nos hace tomar decisiones malas. Mateo 13:22. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Los negocios, los asuntos, las cosas de la vida natural de este mundo nos enredan tanto que ahogan la palabra de Dios y por ende nos ahogan a nosotros. Estos son los detalles, les quiero compartir ahora los detalles de la palabra que Juli recibió, pero que yo me tuve que poner a escudriñar el título, como les comenté, para poder comprender lo que Dios me quería decir a mí también y lo que me quiere decir esta noche, o lo que nos quiere decir esta noche corporativamente. Dios le mostró a Job, o a la conversación de Job con Dios, entre ellos, y quiero leer solo una parte. Quizás muchos ya conocen la historia, los versículos, pero por favor hagan el esfuerzo conmigo de prestar atención a cada palabra como si la escucharan por primera vez. Solo voy a compartir Job de 38, del 4 al 38. Es mucho más largo, después síganlo en sus casas. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse la base de la tierra. ¿Tú no sabes quién la midió metro a metro? ¿Quién puso la primera piedra? ¿Y en qué descansan sus cimientos? Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Dime quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime
cuando lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuándo las mandé a las olas no pasar más allá de la playa. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la tierra para que se quite de encima a los malvados? Cuando la luz del nuevo día se asoma tras las montañas, los malvados no soportan la luz y allí se acaba su poder. ¿Has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua? ¿Has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos? Si en verdad lo sabes todo, dime, ¿cuánto mide la tierra? ¿Sabes dónde vive la luz y la oscuridad? ¿Puedes llevarla al trabajo y regresarla a su casa? Claro que no. No has vivido tantos años ni naciste antes que ellas. ¿Has estado en los depósitos donde guardo la nieve y el granizo? Yo los tengo guardados para los tiempos de guerra y para castigar a los malvados. ¿Sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos y a qué regiones de la tierra viajan los vientos del este? ¿Sabes quién deja caer las lluvias torrenciales y quién riega los desiertos donde nadie vive? ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Quién produce la lluvia y el rocío? Dime dónde sale el hielo y la escarcha cuando el agua del mar profundo se endurece como la roca. ¿Puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches? Allí tienes la Osa Mayor, Orión, las 7 Cabritas, la Cruz del Sur. Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrías gobernar el cielo? ¿Puedes ordenar a la lluvia con solo levantar, que llueva con solo levantar la voz? ¿Puedes darle órdenes al rayo y hacer que te obedezca? Dime quién les dio sabiduría al gallo y a las otras aves. Dime si eres capaz de contar las nubes y hacer que llueva para humedecer la tierra cuando ésta se reseca. Y sigue. Hasta acá quiero leer. Después léanlo porque es fabuloso. Les comparto la respuesta de Job. Job 40, del 3 al 5. Y Job le respondió: ¿qué podría responder? ¿Qué podría responderte? Y soy tan poca cosa. Ya he hablado más de la cuenta y no voy a insistir. Prefiero quedarme callado. Wow. Este es nuestro Dios. Es el Dios que habita adentro nuestro por medio del Espíritu. Tenemos que dimensionar lo que portamos. Es urgente. Porque cuando no solo lo conozcamos, sino que vivamos al Dios del que acabamos de leer, no hay manera que nos apetezca entrar en los negocios del mundo, ocuparnos de esas cosas. Esto comprendí y vivía Pablo cuando verdaderamente no le importaba su situación y todo lo daba por perdido. Escuché miles de veces, y seguramente ustedes también respuestas como: sí, pero yo no creo que Dios quiera que esté mal, que la pase mal, que sea pobre, que pase por hambre, que sufra, que no pueda cambiar el auto, comprar mi casa. O sea, no se trata de nada, pero de nada de eso. Porque va más allá de que cuando Cristo es nuestro centro, todas las áreas de nuestras vidas son bendecidas y tienen un equilibrio. Y no me importa si paso hambre, sufro, lo que fuese, porque todo lo que vivimos en este mundo pasa a un segundo plano. Es absolutamente secundario. No es lo importante. Y ya sabemos que nuestro papá jamás nos va a dejar pasar por hambre y que nos falte algo si estamos en él.
pero aún así nos preocupamos de estas cosas. ¿Por qué? Como dice la palabra cantada, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Ojalá podamos vivir lo que cantamos. Dios dispuso que seamos vasos de barro. Y esto es parte también de la palabra que nos dio. O sea, Dios dispuso que seamos vasos de barro, algo tan frágil para contener semejante tesoro. ¿Para qué? Para que tenemos todo desde nuestro interior, estando bajo su gobierno, desde lo espiritual, viviendo una vida en Él espiritual 24/7, para poder estar dentro de la voluntad de Dios todo el tiempo, evitando sectorizar o fragmentar nuestras vidas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se vive una vida espiritual 24/7? O sea, siempre vamos a tener ante cualquier situación diaria, ante cualquier decisión diaria a tomar, ante cualquier asunto que se nos presente, siempre vamos a tener que elegir entre mi propia forma autónoma, o sea, como yo quiero, o desde lo bueno y agradable de Dios, desde su espíritu, obedeciendo, desde su voluntad. Dios no cambia. Yo soy la veleta. Yo me comporto de acuerdo a la situación que estoy viviendo. Justo antes de la reunión, la Juli me compartió sobre esto y me da un ejemplo excelente para los que alguna vez tuvieron o pudieron viajar en avión y en medio de una tormenta. A mí me ha tocado salir con un cielo totalmente cerrado, que yo dije, no va a salir. Y el avión sí salía igual, y salía, y atravesaba la tormenta, y cuando atravesaba la tormenta y atravesaba ese nivel, había paz, había calma, estaba soleado, o sea, el cielo que yo veía desde abajo no era la realidad. Yo veía la tormenta, pero por encima de la tormenta había sol. Y hasta ahí el avión se levanta para poder salir sin tener turbulencias. Viaja con tranquilidad. Y esta es la perspectiva de Dios. Arriba siempre hay calma. Allá arriba es donde debemos estar. Absolutamente para todos los asuntos. De eso se trata. Estar en los negocios de Dios, de eso se trata. Gestionar absolutamente todo desde el Espíritu, desde su vida eterna, obedeciendo a su voluntad en cada asunto. En cada asunto.